Hola chicas, adelante. Mi nombre es Leonel Giacometto, tengo 42 años, vivo y soy de Rosario, me dedico a escribir fundamentalmente teatro, algo de narrativa y periodismo cultural. El primer libro que leí, en realidad, bueno, tiene que ver con cómo fue mi infancia. Yo no tenía muchos libros en mi casa y mi familia no tenía la costumbre de leer, qué sé yo. Y yo me acuerdo que recién había aprendido a leer y necesitas leer. Y había unas enciclopedias. Había 2 tomos de una enciclopedia de Grijalbo, que me acuerdo que eran de los 70, y me dedicaba a leer salteado, que era cada cosa. Lo primero que leí con gusto fueron unas novelas de Marco de Nevi. Marco de Nevi era un escritor argentino que murió en los 90, bastante vapuleado y bastante olvidado. Novelas que yo leí justamente, que es la más famosa, que se hizo película, que es Rosaura a las 10. Son una de las primeras puntas que yo tuve como datos sobre lo que quería hacer. Eso con respecto a narrativa. Y con respecto a teatro, creo que estaba terminando la primaria o empezando la secundaria. Yo había leído por primera vez Alejandro Casona, que es bastante feo. Ahora lo veo que es bastante feo, pero en realidad yo después me di cuenta que cuando uno busca así en su mitología personal sobre lo que va escribiendo, me di cuenta que Alejandro Casona tiene una forma, un procedimiento de escritura o de juego entre lo escénico y la realidad que es bastante parecido a lo que yo estoy haciendo consciente o inconscientemente con lo que escribo, ¿no? ¿Qué es lo que estoy leyendo ahora? Desde hace 3 años yo empecé a laburar otra vez con historia argentina en teatro. Hace 2 años se estrenó y todavía sigue en cartel una obra que en Buenos Aires que se llama Montechingolo, que es sobre el ataque del Ejército Revolucionario del Pueblo al batallón en Montechingolo en el 23 de diciembre de 1975. Bueno, y a partir de ahí yo empecé a laburar y empecé a investigar grupos guerrilleros, o como se llamen, de los 60 y 70. Entonces estoy leyendo ahora un libro hermoso. Que es Perón y la AAA, que tiene que ver más con los detalles de la vida cotidiana en función de los hechos históricos y no tanto los hechos históricos en sí. Este es otro de los libros que yo estoy leyendo, que es el de María O'Donnell sobre Born, sobre el secuestro del empresario Born en los 70 por montoneros, y que es un tema que a mí, bueno, con el que estoy laburando para una obra, me jode por un lado mucho y me seduce mucho porque es algo que realmente no puedo entender. Desde que uno investiga más, me pasó también con el Ejército Revolucionario del Pueblo, que cuando uno empieza a investigar y se empieza a dar cuenta de determinadas cuestiones que tenían que ver con aquellos años, uno se empieza a hacer preguntas simples sobre cómo fue esto, cómo puede ser, tenían 25, qué sé yo. Y se mete como en vericuetos en los cuales a veces uno piensa que el teatro es como poco para llegar a determinadas conclusiones. Pero bueno, yo estoy leyendo también que es Born. Ibsen para mí es uno de los autores que yo leo con más placer, pero lo que pasa es que yo también soy muy mal lector. Yo siempre estoy leyendo en función de lo que puedo escribir o de lo que puedo hacer. Bueno, no, estos son 2 libros de Ibsen, que es uno es Casa de Muñeca, que es uno de los más famosos y también más vapuleados durante el siglo XX. Y el otro es uno que para mí es una de las mejores obras que yo leí en mi vida, que es Hedda Gabler, de Ibsen. Ibsen era un autor sueco, del siglo XIX hasta principios del siglo XX, que durante el siglo XX se tomó mucho Casa de Muñecas. Es una obra sobre una mujer que decide, después de un montón de cuestiones que tienen que ver de índole familiar, decide abandonar a su marido, abrir la puerta e irse. Es muy famosa la escena final de Casa de Muñecas, donde fue tomado desde el siglo XX como un signo fuerte del feminismo, ¿no? Aunque no sabemos bien qué le pasó. Después se especuló un montón y se hicieron un montón de obras sobre qué le pasó a Nora. A mí nunca me gustó demasiado Casa de Muñecas, pero sí Hedda Gabler. Hedda Gabler es una obra que escribió unos años después de Casa de Muñecas, que justamente el personaje también es una mujer, pero es una mujer distinta. Hedda Gabler es una mujer de 29 años que está casada con un hombre más grande que ella, que es profesor y tiene delirios de escritor. El marido, pero ella tiene 29 años y está aburrida. Cumple el mandato de la sociedad del principio del siglo XX, pero está aburrida. Bueno, la cuestión es que a partir de ese aburrimiento que ella tiene se generan un montón de sucesos que te dan la pauta también de que el personaje es mucho más profundo de lo que uno cree. Que el personaje que nosotros consideramos como anodino o superficial
superficial o con determinados rasgos que a nosotros nos parecen superficial, generalmente son uno de los más potentes. No hay muchos libros en Argentina y fundamentalmente en Rosario o fuera de Cava, no hay muchos libros que traten el teatro como ensayo. O sea, no hay mucha gente que escriba sobre teatro. Hay mucha gente que escribe teatro, pero hay muy poca gente que escribe sobre teatro. En Rosario hay muy poca gente, casi nadie. Salvo Clide Telo, que es como nuestra archivista teatral. No hay demasiados libros que traten sobre cómo abordar la escena, sobre qué es una escena, sobre qué hace un actor cuando está ensayando, qué hace un actor cuando está improvisando, qué hace un director, qué hace un dramaturgo cuando está intentando crear una obra. Bueno, y para la obra que estamos armando, que se llama Ensamble, en Escena Santafesina, yo estoy leyendo a un director y dramaturgo cordobés que sacó un libro en México. Fíjense las conexiones, en Buenos Aires no es así. En Buenos Aires el que labura en Buenos Aires saca en Buenos Aires. En el interior, que está mal dicho, en las provincias, la gente que puede publicar generalmente lo hace a través de editoriales que están en México o que están en Chile o que están en España, que se interesan más por tu laburo que lo que se interesan los porteños, por ejemplo. Lo digo por experiencia. Bueno, este es Dramaturgia de la Dirección de Escena de Cipriano Argüello Pit. Lo editó la editorial mexicana Paso de Gato, que aborda justamente eso. Aborda algo que al teatro argentino y el teatro mundial lo parte en dos, que es la cuestión de cómo se trata la escena, cómo se crea la escena. Actores, o cómo hacerlo a través de los actores, o a través de un texto escrito previamente, que es el teatro que conocemos todos. Un autor que me fascina mucho, que es un autor alemán, que es Peter Handke, que es el de Las Alas del Deseo, la película. Una autora argentina que es maravillosa, Susana Torres Molina, que es de Buenos Aires, argentina de ahora 60, 70 años. Que ella es una obra de teatro que acá se hizo que la hizo Luis Machín y Patricio Contreras. Ella, por supuesto, el personaje no está. Son dos hombres que están en un sauna de hombres. Los dos son amantes de la misma mujer. Y acá lo que está bueno es que Susana Torres Molina es una mujer que hizo hablar a dos hombres sobre una mujer. En el prejuicio la mujer es de confesar, de hablar, qué sé yo, y todo ese prejuicio. El hombre no, el hombre esconde, el hombre guarda, el hombre no llora, el hombre no habla. Y sobre todo en escena, porque la dramaturgia es un lugar re machista. El teatro es un lugar machista, aunque está lleno de mujeres, es un lugar muy machista. La dramaturgia peor, o sea, salvo Griselda Gambaro, no conocemos muchas dramaturgas vivas de esa edad que se las reconozca como tal. Susana Torres Molina, que es la ex mujer de Pavlovsky también, es una de ellas, es uno de los referentes nacionales. Es más, mucha dramaturgia argentina, Mauricio Cartún, por ejemplo, los personajes femeninos o son bobas, o no hablan, o son una vaca que después se la terminan comiendo, como en El Niño Argentino. Dicho así parece gracioso, pero visto a la perspectiva, siempre hay un lugar incómodo en el que está la mujer. Otro autor que a mí me gusta mucho es José González Castillo, que es un autor argentino de principios del siglo XX, que su obra más conocida es Los Invertidos. Un hombre que decide vestirse de mujer, sin decírselo a la mujer. Es muy complicado hacerse la idea que a principios del siglo XX, en Argentina, estos temas, tengamos en cuenta que hay otra obra de este autor que se llama Agart, que es sobre una mujer que decide hacerse un aborto de un amante que la desprecia. Es muy complicado pensar que a principios del siglo XX esos temas estaban en el teatro argentino. Interesante verlo ahora, 100 años después, porque toda esa mayoría de estas obras están todas soterradas o malinterpretadas. Yo esto lo empalmo con Roberto Aro. Escribió varias obras que quieren decir una cosa, pero en realidad son otras, como Saverio el Cruel, donde en la actualidad son como releídas desde un ángulo que no... Allá están las obras completas de arte. Que no necesariamente es el que en realidad él lo escribió para. No sé si me marcó, pero me dio la pauta que había una conexión entre cómo era mi vida a los 16, 17 años y lo que podría llegar a ser, que era escribir. Son los diarios de John Cheever, que es un escritor norteamericano, muerto ya hace varios años, que cuando falleció, los hijos decidieron publicar sus diarios. Y los diarios son bellísimos, o sea, son una de las mejores cosas que yo leí en mi vida, porque él escribía realismo norteamericano, ¿no? Pero al mismo tiempo sus diarios, que él los había publicado en partes, cuando lo publicaron después de muerto, uno encontró, encuentra otra persona, que no es la misma persona que él se mostraba como escritor, y que también revela como cierta franqueza, que a mí siempre me gustó encontrar en los diarios de los escritores. Yo no
me puedo desprender de este libro desde los 17 y ahora tengo 42 y siempre está conmigo, y cada vez que uno cuando está escribiendo necesita así determinadas relax o buscar determinadas palabras o qué sé yo siempre caigo en este libro que es el diario de Cheever. O sea, uno cuando nombra a los norteamericanos en lo de todos los días está y los yankees. Bueno, el que yo nombré Cheever, que es de la rama de Carver también, son maravillosos. O sea, el descubrimiento que vos haces, no solo desde lo técnico, sino también desde lo vivencial. O sea, son maravillosos los norteamericanos escribiendo, desde Faulkner, Hemingway, Truman Capote, todos esos que a veces acá en Argentina está el prejuicio de que es literatura norteamericana, es literatura que no nos va a gustar, es literatura imperialista. Porque a veces se tiene siempre ese prejuicio, que lo tenemos todos, de que todos son lo mismo allá, todos son lo mismo allá. Y generalmente la contracultura norteamericana, aparte de venir del cine y aparte de venir del arte contemporáneo, como pudo haber sido Andy Warhol o toda esa gente, vino desde la literatura. La literatura norteamericana es muy contestataria.